1955. Un avión modelo DC-4 comienza su recorrido hacia la ciudad de Miami, pero nunca llega a su destino. Los testigos afirman que el avión desapareció entre las nubes, sin dejar rastro alguno ni de la aeronave ni de los 57 pasajeros a bordo. 1992, 37 años después, ocurre algo insólito e inexplicable. Un avión Douglas DC-4 aterriza en la ciudad de Caracas, Venezuela. 57 pasajeros a bordo, mismo modelo. El avión, según los testigos, habría aparecido de entre las nubes como por arte de magia. El vuelo 914, desaparecido hacía 37 años, había por fin sido visto de nuevo. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Hace mucho tiempo, en 1955, la idea de que los universos paralelos y de los viajes en el tiempo existieran no era más que ciencia ficción, y quienes hablaban de eso no lo veían tan posible como para ser bien considerado. Pero hoy son objeto de serio estudio, y con el pasar de los años se voltea más hacia adelante a la posibilidad de que esto se convierta en una realidad. Aunque en 1955 las creencias estaban más limitadas en la comunidad científica, la sociedad en general estaba segura de que algo extraño estaba ocurriendo en los cielos. Fue en ese año que un avión Douglas DC-4 despegó desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York para dirigirse a la ciudad de Miami. Hasta entonces todo sucedía perfectamente normal, aunque los incrédulos ojos de los testigos entonces verían algo que jamás habrían imaginado. El avión, con 57 pasajeros a bordo, no vería la llegada a su destino, por lo menos no al original y no en su tiempo. Según los testigos, aproximadamente 2 minutos después de que el avión despegara, desaparecería entre las nubes, se esfumaría en los cielos. Increíblemente nunca lo volvieron a ver, y esto sería resuelto por sí mismo 37 años después, pero se convertiría entonces en uno de los más grandes misterios jamás contados. El vuelo 914 habría desaparecido en 1955, y en aquellos días se sospechaba de conspiraciones extraterrestres, de un proyecto secreto del gobierno, de un nuevo tipo de arma, pero lo que ocurriría en Caracas, Venezuela, en 1992, habría dejado perplejo hasta el más imaginativo de los testigos. ¿Qué le había ocurrido al vuelo 914? ¿En dónde estaba? ¿A dónde se había ido? La respuesta quedaría encerrada en un pequeño cuestionario y aparecería después entre un montón de preguntas nuevas y sin respuesta alguna. En 1992, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, algo increíble estaba por ocurrir. El entonces viceministro de Aviación aseguraría que algo insólito había ocurrido. Según se dice, un DC-4 habría aterrizado en el aeropuerto y no había sido identificado de ninguna manera. Según la corte y otros controladores, algo sobrenatural estaba ocurriendo. Confundido, el piloto de aquella aeronave preguntaba ubicación y se identificaba al mismo tiempo como el vuelo 914, con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. La casi imposible conversación continuó entre palabras, mientras un caos se escuchaba allá arriba. La persona al otro lado de la radio, en el vuelo 914, se comportaba como si alguien los estuviera persiguiendo, observando. Según se dice, el piloto en la radio le dijo al de la torre de control que el avión estaba destinado a aterrizar en Miami a las 9:55 de la mañana, el 2 de julio de 1955. Pero los encargados de la torre de control, pasmados e incrédulos, le dijeron que se encontraba en Caracas, Venezuela, y que era 21 de mayo de 1992. Ni el piloto ni los de la torre de control podían creer lo que escuchaban uno y el otro. Así comenzó a gestarse un gran cuestionario que hasta el día de hoy no ha encontrado respuesta. La inquietud ancestral por manipular el tejido del tiempo suscita una sombría fascinación que se alimenta por el misterio y la posibilidad de alterar el devenir de los acontecimientos. En las sombras de la historia, de los recuerdos, se insinúan relatos enigmáticos de individuos cuyos pasos desafían las leyes del tiempo, susurrando sobre la presencia de viajeros temporales entre nosotros. ¿Será posible? Hace algunos años, específicamente en 2002, un automóvil descompuesto y aún humeante se encontraba a un lado de una de las carreteras de la región del Bolsón de Mapimí, al norte de México. Todo parecía indicar que aquello había sido el resultado de un accidente, pero un caso que a todos resultaría relativamente normal se convertiría en algo tan extraño que lo hasta entonces ocurrido resultaba no ser más que ciencia ficción.
Era ya el atardecer del 6 de julio de 2002. Una pareja recorría una de las carreteras de la región. Pero fue poco después de las 19 horas que en el horizonte se alcanzó a distinguir una columna de humo que, al parecer, provenía de entre la maleza, a un lado de la carretera. Intrigados, al llegar al lugar, Saúl Altamira y Elena García, dos mexicanos que se dirigían rumbo a la Ciudad de México, originarios de Baja California, no dudaron ni un segundo en bajar a ver de qué se trataba. ¿Qué era aquello? Apenas unos cuantos pasos habían dado, y la pareja ya se encontraba estupefacta al ver un automóvil que, al parecer, había perdido el control en la carretera y así se habría estrellado contra un árbol. Saúl de inmediato bajó un poco más hacia donde el auto se encontraba con la finalidad de auxiliar al conductor y a quienes se encontraran en aquel viejo Chevrolet. Saúl utilizó todo lo que tenía a su alcance con la finalidad de ayudar a aquel hombre que apenas se escuchaba pidiendo ayuda. Mientras eso sucedía, Elena se habría encargado de revisar el interior del auto con la finalidad de encontrarse con una pista sobre la identidad de aquel hombre. Saúl, finalmente, logró sacar sano y salvo al conductor, pero mientras aquello ocurría, Elena se encontraría con algo sumamente inquietante. Resulta que, al estar revisando el automóvil con la finalidad de determinar las posibles causas del accidente, las placas llamaron su atención. Estas parecían ser de mucho tiempo atrás, de un año distante, antiguas y además no eran del país, pero pensando que, al ser un automóvil clásico y estando en las condiciones que parecía tener antes del accidente, una especie de placa falsa o de exhibición habría sido sobrepuesta. No hizo mucho caso al respecto, pero al ver al hombre que Saúl entonces sacaba del auto, la curiosidad llamó insistente a su puerta. El conductor del viejo Chevrolet modelo 1950 con placas F93-420 vestía diferente. Es decir, las prendas de aquel hombre no correspondían a la época, por lo menos no para la edad que aparentaba. Además, su aspecto era más bien el de un extranjero. Extrañada, pero aún con sentido común, Elena hizo caso omiso a todas las señales que le indicaban que aquello no era un caso común. Sin embargo, todo parecía transcurrir perfectamente normal, aunque, de pronto, se presentó una incógnita que desataría una cadena de rarezas posteriores. Después de un breve registro a las pertenencias del extraño hombre involucrado en el accidente, dentro de su cartera un par de dólares americanos y una identificación fueron encontrados. Pero aquel documento, más que resolver dudas, únicamente habría generado más y más. Resulta que el hombre que estaba dentro de aquel auto llevaba una identificación de aspecto antiguo, aunque en condiciones impecables. El hombre finalmente fue identificado como Jeong Cheuk, de 23 años, pero al enterarse de su fecha de nacimiento, Saúl y Elena, incrédulos, se miraron el uno al otro. Jeong Cheuk, el hombre que había protagonizado tan aparatoso accidente, había nacido el 12 de noviembre de 1928. De inmediato, ambos decidieron dar aviso a las autoridades, pero en aquella zona, algo extraño ocurre siempre. Conocida como la zona del silencio, se dice que en aquellos lugares un fenómeno poco usual ocurre. Las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal, es decir, ningún aparato que funcione a través de ondas puede ser utilizado. La señal de los teléfonos celulares, la señal de la radio, nada puede ser allí transmitido. No había forma entonces de comunicarse con nadie. Balbuceando, el hombre comenzó a despertar. Jeong finalmente regresó a un estado consciente. Al ver que se recuperaba, la pareja rápidamente acondicionó el piso para poder recostarlo.
Pero a pesar de todos los intentos de ambas partes por comunicarse, esto no pudo ser posible. Después de los inútiles intentos de comunicación, Jeong se puso de pie. Al parecer, el accidente solamente le había causado un desmayo, pues se movía y caminaba de manera perfectamente normal, totalmente coordinado, consciente. Saúl y Elena no dejaban de preguntarse el uno al otro qué estaba pasando, pero de manera amable le invitaron a aquel hombre a subir al auto, pues ambos consideraban que debía ser atendido en un hospital. Pero para su sorpresa, Jeong-seok se negó rotundamente a que lo movieran de su lugar. A pesar de la insistencia de subirlo al auto, Jeong se negaba constantemente. Alegaba que allí debía mantenerse. Finalmente, al ver que ellos no entendían, Jeong de manera agresiva les pidió que se alejaran. Llenos de miedo y aún extrañados, Saúl y Elena prefirieron retirarse del lugar. En un incómodo silencio, se dirigieron hacia el pueblo más cercano, en el cual al llegar, informaron a las autoridades que habían presenciado una columna de humo a la altura de la zona del silencio. Sin ser cuestionados de más, las autoridades tomaron nota de lo acontecido y con el auxilio de una patrulla que se encontraba muy cerca de la zona, revisaron kilómetros y kilómetros. Y mientras eso sucedía, sin saber si debían quedarse o irse, Saúl y Elena permanecieron un rato más en la estación. Estaban cansados. Fue así que al preguntar sobre un hotel cercano, una increíble noticia llegaría para interrumpir la respuesta. Dijo el oficial, que se escuchaba en la radio que apenas era audible debido a la baja señal. Pero no hemos encontrado nada. Justo en ese instante, la sangre de la estupefacta pareja comenzó a helarse, pero más fue su curiosidad que el miedo, como para que Saúl y Elena, haciéndole creer a las autoridades que quizá habían visto mal, se retiraron únicamente para corroborar lo que en la radio habían escuchado. Al llegar al punto exacto del accidente, pasmados observaron cómo el automóvil ya no estaba allí, pero más extraño aún fue que el árbol con el que aquel auto había chocado ya era mucho más pequeño. Sin más cuestionamientos entonces, la pareja se dirigió finalmente a casa, pero al llegar, Saúl tomó entre sus manos la identificación que, de manera silenciosa, había hurtado. Revisándola una y otra vez, de pronto le surgió la idea de buscar el nombre de Jeong en la internet. Lo que encontró fue por demás escalofriante. Jeong-seok, el hombre de la identificación, se había registrado en el puerto británico de Liverpool el 6 de marzo de 1952, bajo el mando del capitán Jones. 4 meses después, Jeong desapareció sin dejar rastro alguno, a bordo del SS Menelaus. Invadido por la curiosidad, el enigma, Saúl no evitó recordar el número de placas. Aquello probablemente le iba a dar la respuesta que estaba buscando. Decidido a encontrarla, una nueva búsqueda arrojaría un resultado mucho más inquietante aún. Esta fotografía, tomada en 1965 y encontrada en el archivo del diario de The Herald News, en la sección policíaca de Fall River, habría sido la detonante de una teoría poco convencional. ¿Habría sido todo esto el resultado de un viaje en el tiempo? ¿Era aquel automóvil en realidad una máquina del tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el accidente fue justo en esa zona? ¿Por qué al regresar el paisaje era completamente distinto? Y mientras las preguntas surgen incontables, 2 fotografías quedan como evidencia de un misterio que, aunque jamás logre ser resuelto, bien pone a funcionar al cerebro, haciéndole creer que todo es posible. La obsesión humana por dominar el flujo del tiempo se oculta entre las sombras del pasado, desencadenando una aura de enigma y especulación. En los recovecos de la historia se insinúan historias misteriosas de figuras cuyas acciones desafían la linealidad del tiempo, sugieren la presencia clandestina de viajeros temporales en los confines del universo.
Las desapariciones en los bosques no son algo nuevo. De eso se ha venido hablando desde tiempos ancestrales. Estos lugares han encerrado misterios tan grandes que han sido inspiración para muchos escritores. Stephen King, por ejemplo. Sin embargo, poco se habla de los bosques que tienen dentro de sí lo que parecieran ser vórtices, rupturas en el espacio-tiempo, que de pronto hacen que sucesos paranormales, extraños, ocurran allí. En algún punto del bosque estatal de Blackbird, en Delaware, Estados Unidos, un caso bastante curioso ocurrió. Uno que desafía toda lógica y que apresura al cerebro a intentar encontrar una respuesta. En septiembre de 1986, una mujer de ciencia llamada Jane Mary Pritchard tuvo la idea de ir a tal bosque a realizar algunos experimentos. Ella fue una reconocida bióloga botánica de su estado. Su vida era, a decir verdad, bastante normal, aunque sí que era notable su trabajo, pues la manera en la que ella investigaba era no allá encerrada en un laboratorio, sino que más bien lo hacía directamente en el bosque. En aquella ocasión, Mary se encontraba específicamente en el bosque de Blackbird, un lugar lleno de naturaleza, pero como la naturaleza misma, igual encierra misterios que todavía carecen de respuesta. Por lo menos de una respuesta lógica, claro. Cada día, Mary despertaba temprano y directamente asistía al bosque, adentrándose en él, intentando desentrañar los más insólitos secretos de cada una de las plantas que ella observaba. Pero ni por asomo imaginaba nada de lo que estaba a punto de suceder. Ella era una dedicada mujer de ciencia y trabajaba de sol a sol. Aquel día, justo cuando el sol estaba ocultándose, al contrario de regresar a casa, decidió por alguna razón quedarse allí. Ella estaba segura de que estaba a punto de descubrir algo muy interesante. Tenía algún presentimiento, y lo cierto es que, de alguna manera, lo haría. Así, la noche cayó sobre ella, pero sobre ella también habría recaído uno de los misterios más grandes de esta historia. Ya entrada la noche, Mary se dio por vencida y entonces decidió regresar. Pero su decisión habría valido absolutamente nada, pues el destino le tenía algo más escalofriante ya preparado. En su casa, su familia le esperaba y, preocupados, no evitaron llamar a los servicios de emergencia, pues ya era casi el amanecer y Jane no aparecía. Pero además de todo, 3 balazos se habrían escuchado a la distancia. Aquellos estrepitosos ruidos habrían alarmado a todos en el condado y mucho más a la familia. Entonces, la policía, dada la peculiaridad del asunto, no dudó en acudir al bosque. Con cautela se adentraron allá en las profundidades de la vegetación para, finalmente, ya al amanecer, lamentablemente, encontrar el cuerpo, ya sin vida, de Jane Mary. Pero lo que no sabían es que no solo habrían encontrado su cuerpo y a unos metros de ella una escopeta que parecía no pertenecer a la época. El cuerpo policíaco no habría encontrado ambos elementos únicamente, sino que, además, habrían dado inicio a un insólito misterio. Dada la situación, el cuerpo de Jane Mary fue llevado a que se le realizara la autopsia, encontrando 3 balas de escopeta en su interior. Hasta acá nada, digamos, anormal, pero al revisar las balas, con la finalidad de encontrar un culpable, los forenses se dieron cuenta de algo sumamente inquietante. Resulta que, al observarles de cerca, vieron que las balas no pertenecían a ningún tipo fabricado en los últimos 100 años y además, en su casco, tenían escritas las iniciales SM.
Intrigados, avanzaron más en la investigación y así se percataron de que aquel tipo de bala habría sido fabricado por última vez en 1895, siendo imposible que hubiesen sido utilizadas casi 100 años después. Era imposible. Pero abriendo un poco la mente y las posibilidades que al fin del día resultan infinitas, buscaron en los registros del pueblo las posibles coincidencias de las iniciales en los residentes actuales. Investigándolos a todos, se dieron cuenta de que simplemente era imposible que las balas fuesen propiedad de alguno de ellos. Pero uno de los investigadores fue más allá y, atrapado por la curiosidad, por mero interés, buscó en los registros algo que le pudiese dar una pista. Así, se encontró con los archivos de un hombre interesante, Sam McGregor. Y no solo porque las iniciales coincidían con las grabadas en las balas, sino precisamente por su oficio. Él fue un reconocido cazador que utilizaba escopetas de tal clase como la encontrada a pocos metros del cuerpo de Jane. Pero lo más inquietante es que él desapareció en misteriosas circunstancias luego de haber ido a cazar al bosque de Blackbird en la última década del siglo XIX. Quizá intuyas lo que pudiese haber ocurrido y el investigador en su momento también lo creyó, pero el caso quedó sin resolver, pues naturalmente era totalmente imposible. Por lo menos así lo era desde la perspectiva de la lógica. Hasta ahora, nadie sabe qué o quién pudo haber terminado con la vida de Jane Mary, pero lo seguro es que el misterio quedaría sin resolver. Sin embargo, un par de meses después, las inquietudes de aquel hombre que estaba seguro de que algo extraño habría ocurrido, y probablemente las tuyas también, finalmente estaban siendo aclaradas, aunque a su vez habrían acrecentado paradójicamente el misterio. Pon atención. Una familia que fue a acampar días después habrían reportado haber encontrado el cuerpo de un hombre que parecía no pertenecer a esta época, o que, según ellos, iba disfrazado. Inmediatamente, el investigador acudió al lugar del reporte para encontrarse con algo aterrador. En su chaqueta, en el interior, balas exactamente iguales estaban guardadas. Nuevas, completamente relucientes, así como toda su ropa que parecía pertenecer al siglo antepasado. ¿Cómo era eso posible? Además, el hombre no había sido visto nunca antes en ninguna parte del condado. Él era un completo extraño. El misterio, desde entonces, fue tan grande que aún hoy día nadie, absolutamente nadie, le ha podido encontrar una explicación. Existen historias que nos dejan con la mente divagando entre preguntas sin respuesta, que poco a poco nos llevan a entender la posibilidad de sucesos que a cualquiera le parecieran ciencia ficción, pero que emergen hacia la luz de una muy posible verdad. Hay una vieja historia acerca de un tren que desapareció sin dejar rastro alguno, como si se hubiese esfumado hacia la nada. Se dice que la colosal máquina lograría viajar hacia otra dimensión, hacia otro tiempo quizá. Aquel tren fue conocido desde entonces como Zanetti, el tren que viajó en el tiempo. Esta historia inicia el 14 de junio del distante año de 1911. En aquel nublado día, una compañía ferroviaria de nombre Zanetti programó un viaje inaugural que tenía como protagonista a un grandioso tren de lujo. Un vehículo avanzadísimo para su época y que solo podía ser costeado por la clase alta de Italia. La ruta programada recorría paisajes increíbles y además atravesaría el túnel más largo jamás construido en Europa para aquel entonces, el cual estaba situado en las imponentes montañas de Lombardía. Evidentemente aquel era un día de fiesta, pues el tren había sido construido durante mucho tiempo y finalmente estaba listo para dar su primer recorrido, pero el destino no sería otra ciudad, no sería otro lugar, sino algo totalmente diferente. El destino del Zanetti
estaba mucho más allá de lo comprensible. La compañía habría decidido inaugurarlo dando un lujoso paseo con apenas poco más de 100 invitados quienes, atendidos por 6 trabajadores, viajarían por primera vez en lo que algunos llamaron el tren más grandioso y lujoso jamás construido. El viaje inició y los vagones partieron hacia Roma en medio de una gran fiesta. Sus lujosos vagones llenos de opulencia, acompañados de un suntuoso y especial servicio de comida, recibirían una gran cantidad de elogios. Era impactante. Aquel tren era un vistazo hacia el futuro de los viajes en tren. Era como vislumbrar lo que sería el mañana, pero lo que nadie imaginaba es que eso era literal. El destino tenía otros planes para la máquina. El viaje dio inicio y todos disfrutaban de las bellas vistas. En las primeras horas transcurrieron con normalidad. Los pasajeros estaban demasiado contentos por el trato y por todo lo que sus sentidos se permitían disfrutar a bordo del grandioso tren, pero, como si de una novela de ficción se tratara, las cosas de pronto se tornarían extrañas y empezaron a oscurecerse al momento de que el tren ingresara a las colosales montañas de Lombardía. Sucede que cuando el tren entró al túnel, el entonces más largo del mundo, la humanidad habría sido testigo de un misterio inexplicable. El Zanetti entró al túnel, pero jamás se le vio salir. Y mientras del otro lado esperaban algunos curiosos para ver salir al grandioso tren, desilusionados veían que no llegaba y cómo éste habría desaparecido entre las penumbras, como si se le hubiese tragado la oscuridad. Fue entonces que de inmediato algunos reporteros empezarían a suponer distintos escenarios posibles. Algunos aseguraban que el tren habría sufrido una avería o algún tipo de accidente que le impidió avanzar. La autoridad entonces organizó un equipo de búsqueda, recorriendo el túnel de principio a fin, de ida y vuelta, para sorprendidos no encontrar absolutamente nada, ni los vagones, ni los pasajeros, ni los tripulantes, absolutamente nada. Y a pesar de que los testigos afirman que el tren jamás salió del túnel, las autoridades se empeñaban en asegurar que no había forma de que el tren se esfumara dentro de la montaña, pero apenas la historia se estaba tornando un tanto extraña para ser un misterio sin respuesta, pues, tras un segundo recorrido de búsqueda, la cuadrilla habría localizado a 2 pasajeros aturdidos, desorientados y aparentemente enfermos que deambulaban dentro del túnel con algunas leves heridas, pero ¿dónde estaban todos los demás? ¿Qué le había sucedido al tren? Al ser cuestionados, los atónitos pasajeros explicaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En su historia, su relato, señalaron que segundos antes de entrar al oscuro túnel, sintieron en los oídos un fuerte zumbido. Luego de eso, un torrente de niebla espesa engulló al tren. Aquellos eventos habrían generado pánico en los otros pasajeros, pero ellos decidieron saltar. Algo andaba mal y estaba por ponerse todavía más extraño. Luego de bajarse del tren, se golpearon la cabeza y, desorientados, vieron que el tren ya no estaba allí. ¿A dónde había ido? El inicio de una posible respuesta se encontraría 400 años antes de que todo ocurriera. Resulta que un monje de Módena, 4 siglos antes del accidente del Zanetti, relató en un escrito la misteriosa aparición de lo que él describía como un enorme tubo metálico repleto de personas vestidas con extrañas indumentarias, como con prendas raras. ¿Será que el tren atravesó una especie de portal en el tiempo? ¿A qué tubo se refería? Pero el misterio se acrecienta cuando en 1845, unos años antes, un médico en México atendió a un grupo de 104 italianos. Curiosamente, el número exacto de pasajeros de aquel tren que iban vestidos con ropa extraña. Todos ellos estaban nerviosos, histéricos. Afirmaban además ser de Roma y haber llegado allí en tren. Aparentemente, una de esas personas llevaba consigo una cajetilla de cigarros que, de manera rarísima, tenía la fecha impresa de fabricación de 1907. Además, otro informe de 1955 describe el recorrido de un tren por vías férreas ubicadas en Zaporizhzhia, Ucrania. Un trabajador afirmaba nervioso y un tanto sorprendido que el tren había aparecido de la nada, arrollando a unas gallinas que allí se encontraban. ¿Será que el tren tuvo la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio casi a su antojo o de manera aleatoria? Y es que además, en 1955, habitantes de Pune, India,
Vieron un tren repleto de pasajeros con ropa antigua y que pasó tan rápido que apenas se alcanzaba a distinguir que era un enorme tren. A partir de entonces, el destino del Zanetti se ha visto envuelto en distintas hipótesis, pero ninguna ha llegado a una conclusión certera. ¿A dónde se fue el tren? ¿Cómo es que desapareció así de repente? ¿Acaso los avistamientos de trenes extraños y de otra época corresponden al Zanetti? ¿Será posible que el tren haya comenzado entonces un viaje espaciotemporal a través de distintos países y épocas? Los pasajeros entonces estarían atrapados en un bucle temporal completamente ajenos al curso de nuestra realidad y viviendo en las fronteras del tiempo y el espacio. Las preguntas quedan al aire, flotando tal cual el misterio de este tren que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la historia. Un montón de cuestiones sin sentido que nos conducen a un final de ciencia ficción. En el confinamiento de años perdidos, se cuece un misterio profundo, la posibilidad de atravesar el umbral del tiempo hacia un futuro desconocido. Cualquiera que esté encerrado, emerge a un mundo ajeno luego de ser liberado, donde los ecos del pasado se desvanecen ante la desconcertante realidad del mañana. Esta narrativa, llena de redención y asombro, se insinúa en la fascinante pregunta: ¿acaso el paso del tiempo es meramente lineal? ¿O existen senderos secretos que conectan pasado, presente y futuro en un tejido cósmico de posibilidades infinitas? Imagina que un día despiertas después de una sólida noche de sueño, después de una profunda espera, en donde el tiempo ahora ya es todo tuyo y nadie nunca más te lo podrá quitar. Dejas de estar preso en una cárcel que vio toda tu vida correr. Pero despiertas luego en un mundo completamente diferente. Las cosas no son las mismas que recordabas. Las personas que conocías ya no están más. Tus padres de hecho ya murieron, pero ahora el aire es fresco y las alarmas no suenan más. Entonces, poco a poco, vas descubriendo un emergente nuevo mundo. Un mundo totalmente extraño, ajeno al que 70 años atrás tú habías conocido. Pues bien, esto es lo que le pasó a un hombre a principios del 2021. Esta es la increíble historia del hombre que entró a un mundo absolutamente desconocido, que viajó al futuro luego de haber salido de la cárcel. Corría el año de 1951. Joe Ligon era un joven de apenas 13 años. Él nunca fue a la escuela y rara vez iba a clases en Troy, Alabama, donde recogía algodón y tabaco. Joe prefería pasar tiempo con sus padres como un niño de mamá que se profesaba a sí mismo. Al poco tiempo, la familia se mudó al sur de Filadelfia. Su padre encontró trabajo como mecánico y su madre como ayudante de enfermera. Pero su vida dio un violento giro cuando en febrero de 1953, Joe, de 15 años de edad, cometería un acto que marcaría el rumbo de su vida, motivo por el cual sería encarcelado. Luego de un arduo juicio, lo condenaron a cadena perpetua tras declararse culpable de cargos relacionados a un robo y apuñalamiento en Filadelfia. El crimen, de hecho, dejaría 6 heridos y 2 personas muertas. Desde ese momento, el tiempo en prisión para Joe se detuvo. Pero por fuera, el mundo continuaba su evolución, un mundo que en el futuro sería para Joe totalmente extraño. En prisión, tampoco tomó clases y, para avanzar en su lectura o escritura rudimentarias, pedía a sus compañeros de prisión que le escribieran a máquina o le escribieran cartas y que leyeran las que recibía. Así pasaron muchos años, tantos que, sin darse cuenta, ya no era un niño de 15. Ahora era una persona completamente nueva, un viejo de 83 años. Casi toda su familia murió. Muchos fueron asesinados. Una hermana, algunas sobrinas y sobrinos es todo lo que le quedaría a Joe. Su más profunda tristeza fue la pérdida de sus padres, los cuales nunca más pudo abrazar fuertemente ni decirles cuánto los amaba. Hubiera sido mucho mejor si hubiera salido cuando mis padres aún estaban vivos. Joe, a sus 83 años, nunca había tenido su propio lugar. De hecho, nunca pagó alguna factura, tampoco tuvo una pareja y mucho menos tuvo hijos. Joe Ligon rechazó, en más de una ocasión, salir en libertad condicional. Así,
Sobrevivió a muchas de las prisiones que lo albergaron. La penitenciaría del estado del Este, que abrió en 1829, fue cerrada en 1971. Grateford, su casa más larga, cerró en 2018, para finalmente salir en libertad una mañana del 8 de febrero de 2021. Joe miró por la ventana del 8º piso, a 2 cuadras de la sala del tribunal, donde fue condenado en 1953, y afirmó que nunca antes había subido tan alto en ningún edificio. Me alegro de haber vivido lo suficiente para vivir esto. Todo esto es nuevo. Es un mundo tan extraño. No será fácil, pero estoy muy feliz. Eran sus primeras palabras después de 68 años en prisión. Joe pidió que no lo reubicaran en su antiguo vecindario del sur de Filadelfia. No quería tener nada que ver con el lugar donde murieron tantos familiares y con ello, el tiempo de sus memorias. Al día siguiente, Joe fue a comprar un abrigo de plumas, unos pantalones nuevos y ropa interior. Las tiendas se habían vuelto tan grandes, tan brillantes, que eran irreconocibles. Así también la tecnología, los aparatos y todas esas cosas que hoy en día se nos hacen tan normales, hacían sentir a Joe como si hubiese viajado en el tiempo. Las televisiones ya no eran unas cajas, ahora eran tan delgadas como hojas de papel, y ya no había más cassettes, estéreos, vinilos, nada de eso. En las calles, los autos parecían venir de otro tiempo. Los teléfonos cabían en la palma de la mano y parecían ser también televisiones. Todo era tan extraño. En fin. Ahora Ligon espera trabajar, preferiblemente limpiando una de las oficinas de las personas que ayudaron en su liberación. Pace planea conseguirle una membresía en un gimnasio local. Cuando el clima mejora, Ligon quiere visitar los parques locales. Espera restaurantes en los que pueda seleccionar buena comida de un menú. Con una voz de esperanza, Joe dijo: «Hemos estado en el infierno y hemos vuelto. Durante tanto tiempo, vives de cierta manera, te vuelves inmune al cambio. Su sistema se vuelve inmune a ti. No hay mejor manera de describir lo que es. Vivir una vida lo más normal posible». Joe es un símbolo de este trágico legado legal por un crimen que él no cometió, pero Joe Ligon también es un hombre que se enfrenta a nuevos desafíos cuando vuelve a entrar en un mundo moderno que apenas comienza a descubrir. Imagina de pronto despertar en un mundo nuevo, uno totalmente desconocido, diferente al que tú dejaste hace casi 70 años. Tan extraño es lo que estás a punto de escuchar que, aunque resulte insólito, los que así lo vivieron tampoco lo creyeron entonces. Esta historia se convirtió desde el instante en el que nació en un misterio que, hasta hoy, no ha podido esclarecerse del todo. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Fue todo esto que estás por escuchar una mala interpretación o realmente esto es una prueba de que es posible viajar en el tiempo? Imagina lo desorientador, lo extraño que resultaría teletransportarse inexplicablemente a otro tiempo, a otro lugar, al pasado. Sin embargo, alrededor de todo el mundo existen personas que aseguran que así sucedió, que lo imposible fue posible, lo inimaginable fue real. Tal es el caso de Sir Victor Goddard, un reconocido militar británico, alto comandante de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, quien, asegura, viajó al futuro. Sucedió en 1935. Durante algún día de aquel año, Victor iniciaría un vuelo hacia Edimburgo, partiendo desde Andover, Inglaterra. Aquel habría sido un viaje perfectamente normal, de no ser por un instante que lo cambiaría todo. El vuelo transcurría perfectamente normal. Nada extraño. Nada inusual. Pero poco antes de llegar a su destino, Victor, a bordo de su avioneta, tuvo una panorámica que le llamó mucho la atención. Un campo de aviación en ruinas, completamente destruido mientras sobrevolaba Trem, en Escocia, se hizo visible ante sus ojos. Pero lo curioso de aquello no eran las ruinas en sí. Más bien, lo que llamó su atención es que el extraño lugar parecía abandonado por muchísimo tiempo, tanto
que la naturaleza se había apoderado ya de la mayor parte del área. Apenas se alcanzaba a distinguir lo que alguna vez fue construido por seres humanos. Víctor, con años de experiencia en vuelos, sabía bien dónde estaba ubicado, pero aquel paisaje le resultó tan aterrador como increíble, pero el vuelo debía ser completado, así que, sorprendido, extrañado, Goddard continuó su viaje hasta llegar a su destino en Edimburgo. Con la mente aún invadida por aquellas imágenes, sus días continuaron sin sobresaltos. Pero fue al regresar que todo dio un giro hacia lo enigmático, lo paranormal. Unos días después de haber visto las ruinas de lo que alguna vez fue un campo de aviación, Goddard inició su viaje de regreso a Andover, yendo por la misma ruta, pero poco antes de que pudiera llegar allí, una tormenta sumamente rara, nunca vista, por lo menos no por él, estalló. Las nubes de la tormenta eran muy peculiares, de color amarillo. Los vientos arreciaban con todo mientras la lluvia torrencial nublaba la vista. La tormenta no solo era extraña, sino increíblemente violenta. Fue así que Goddard, luego de intentar desesperadamente salir de allí, finalmente perdió el control de su avioneta. Poco a poco la aeronave comenzó a caer. Fue entonces que, afortunadamente para él, de pronto las nubes se alejaron y así logró recuperar el control antes de llegar a tierra, pero lo insólito apenas comenzaba. Mientras se acercaba al viejo aeródromo, esperando reorientarse, la tormenta desapareció por completo y el cielo se tornó brillante y soleado. Dejó de llover. Todo era claro, pero esta vez algo era completamente distinto. El aeródromo de Drem a lo lejos se alcanzaba a distinguir, pero al reconocer dónde se encontraba y aún tratando de recuperar la calma, se percató de que el lugar ya no estaba abandonado. Era como si de pronto alguien le hubiese dado vida, como si en menos de una semana el lugar hubiese sido rehabilitado por completo, algo completamente imposible. De hecho, lucía prácticamente nuevo. Sobrevolando la zona, podía ver mecánicos allí, vestidos de azul, 4 aviones de color amarillo, todos de modelos desconocidos. Ninguno de aquellos aviones se parecía a cualquiera que hubiese visto antes. El lugar estaba lleno de actividad por todas partes, como si recién hubiese abierto. Pero lo más extraño de todo era que, a pesar de haber estado volando cerca, muy cerca del suelo, nadie lo veía, o al menos nadie daba señas de verlo. Era como todo un sueño, como si él fuese totalmente invisible. ¿Qué había traído consigo la tormenta? De regreso, les platicó la experiencia a sus colegas. Ellos insistieron en que nada de lo que había visto era real, pues además los aviones eran azules y los mecánicos vestían de amarillo en aquel lugar. Es como si todo hubiese sido un sueño. Hubo quienes le cuestionaron tanto que creyeron que había estado alcoholizado al momento de volar, pero no era así. Actualmente así es como luce el aeródromo Drem. Imagina cuánto tiempo tendría que haber pasado para que este enorme terreno terminara cubierto por el follaje. Siendo una persona ciertamente cabal, el piloto no incluyó nada de lo visto en el informe oficial, pero Goddard no contaba con lo que sucedería mucho tiempo después. Entre pláticas, los compañeros le aseguraron que lo visto era imposible, pues, a pesar de que el aeródromo no estaba del todo reluciente, lo cierto es que aún estaba en operaciones y todos vestían de diferente color. Los mecánicos vestían de amarillo, mientras los aviones eran de otro color, no amarillos. El incidente aquel habría pasado a ser algo relativamente normal, de no ser por lo que ocurrió después y que heló la sangre de todos los enterados. Era ya el año de 1939 y con el asunto casi en el olvido, lo sucedido ese año habría traído el tema de vuelta a la mesa, pues fue hasta entonces que la Fuerza Aérea reacondicionó el lugar y, hasta ese año,
Se pintaron los aviones de amarillo y sus mecánicos comenzaron a vestir de azul. Justo como Goddard lo había visto hacía 4 años. Víctor no evitó pensar que lo que sus ojos habían visto fue un pedazo del futuro, como si las nubes amarillas le hubiesen llevado a un viaje en el tiempo. En pocas palabras, Goddard vio lo que sucedería 4 años más tarde: aviones amarillos y mecánicos vestidos de azul en un tren totalmente rehabilitado. ¿Será que esto fue realmente un viaje en el tiempo? ¿Qué eran aquellas nubes? ¿Por qué también vio el lugar en ruinas? Y aunque el caso fue muy conocido, lo cierto es que no es la única vez en la que se le relaciona a Goddard con algún suceso extraño o paranormal. Además, en la foto que observas en pantalla, aparecen los miembros del escuadrón de vuelo al que pertenecía Goddard en el año 1919, pero detrás de Víctor aparece alguien más. En los rincones más oscuros de la mente humana yace un anhelo ancestral por desentrañar los misterios del tiempo. Esta obsesión nos impulsa a explorar los límites de lo imposible, a buscar grietas en la realidad que nos permitan atravesar el velo del tiempo. En medio de esta oscura fascinación, surgen historias enigmáticas de individuos cuyos destinos parecen entrelazarse con el tejido mismo del tiempo. Sugieren así la perturbadora posibilidad de que viajeros temporales estén entre nosotros. Observa con atención esta fotografía. A primera vista se ve bastante normal. La imagen de una playa en tiempos del siglo pasado. Nada raro, ¿o sí? Esta fotografía pertenece a un editor de video llamado Stuart Humphreys, conocido por colorear la serie del Doctor Who de la BBC. Pero también en sus ratos libres, él se dedica a colorear fotos que le manda la gente o que él mismo descubre, pero esta imagen en particular esconde un intrigante personaje cuya naturaleza ha desconcertado a varias personas, haciéndoles creer que en realidad los viajes en el tiempo son posibles. Pero, ¿qué tiene esta foto que la hace tan especial? La imagen publicada en 2018 por Stuart llama la atención no solo por su naturaleza antigua, tiempos que ya no regresarán o que ni sabíamos que habían ocurrido. Esta foto más bien ha causado polémica en un tono ciertamente inusual. Tomada en 1940, la foto fue coloreada y posteriormente posteada en Twitter con la finalidad de que alguno de sus seguidores identificara qué playa es, pero los usuarios identificaron algo bastante inusual. Un curioso usuario señaló a este hombre cuyo aspecto parece normal, pero a menos de que se le observe más de cerca, podremos ver lo imposible. El hombre de traje marrón que está curiosamente en el centro de la imagen, supuestamente, sostiene un artefacto en su mano cuya naturaleza hizo creer a los internautas que se trataba nada más y nada menos que de un teléfono celular, y aquel hombre que lo sostenía es un viajero en el tiempo. Y aunque algunos estuvieron de acuerdo de que esto era una clara evidencia de que existen los viajes en el tiempo, el propio colorista ofreció una explicación más, por decirlo, lógica. Creo que está armando un cigarrillo. Así parecen haberse disipado las dudas, pues realmente parece ser que eso es lo que sucedió, pero hay quienes se aferran a la idea de que este hombre es un viajero en el tiempo, y aunque existe la posibilidad de que no estén equivocados, lo cierto es que hay más argumentos en contra que a favor de que así sea. Pero esta imagen aún permanece como un misterio, y aunque ya está resuelto, hay quienes insisten en que en efecto se trata de un viajero en el tiempo, pero ¿será real? La imagen, aunque haya sido ya resuelta en cuanto a su contenido, sigue siendo un recordatorio de cómo la mezcla de lo antiguo y lo moderno puede desencadenar la imaginación colectiva de maneras sorprendentes. El misterio en torno a esta fotografía subraya la fascinación innata que tenemos con la idea de desafiar los límites del tiempo y cómo, incluso cuando se ofrecen explicaciones lógicas,
La chispa de lo inexplicado aún puede prenderse en nuestra mente, allá en lo más oscuro, recordándonos que en las brechas de la historia siempre habrá espacio para el enigma y la especulación. Esa fascinación por el tiempo es la que nos conduce a creer que es posible viajar en sus entrañas, pero persiguiendo siempre una verdad que creemos está oculta allá afuera, aunque en realidad está mucho más cerca de lo que creemos. El barco más famoso del mundo aún tiene muchos misterios que aguardan a ser revelados, pero pocos se vuelven tan místicos, tan extraños como el que estás a punto de escuchar. Pon atención y prepárate para revelar un misterio que lleva casi 100 años emergiendo desde las profundidades del Océano Atlántico. El 14 de abril de 1912, el transatlántico británico Titanic se convertiría en una leyenda, en el barco más famoso de todos los tiempos, aunque por las razones equivocadas. Y es que parecía que aquella noche todo estaba diseñado perfectamente para hundir el barco que, según sus creadores, no podía ser hundido ni por Dios. No había nada, absolutamente nada que le pudiese salvar de la tragedia, de chocar contra aquel iceberg que miles de años llevaba formándose y recorriendo el océano para, de pronto, colisionar con el Titanic aquella noche. Las coincidencias que llevaron a este punto catastrófico son tantas que necesitaríamos todo un documental para poder contarlas, narrarlas con precisión y, aunque muchas de ellas son bien conocidas por todos, lo cierto es que una de las más famosas, de las más sonadas, es que a pesar de que las señales de SOS fueron enviadas relativamente a tiempo, el barco más cercano, el SS Californian, no pudo recibirles pues el operador de radios se había ido a dormir antes de tiempo y, aun cuando la tripulación de ese barco observaron las bengalas de auxilio, ignoraron las señales creyendo que aquel barco era imposible de hundir y, aunque sí hubo un barco que las recibió y entendió a tiempo, la velocidad del mismo, el Carpathia, no era suficiente para llegar antes de que todo se fuera al fondo del mar. Sin embargo, y muy a pesar de que las señales fueron enviadas aquella noche, hay quienes dicen que esas mismas señales de pronto, las mismas que fueron enviadas casi 100 años atrás, se pueden todavía escuchar exactamente en la misma zona de la tragedia, en el mismo lapso de tiempo, casi a la misma hora, como si los fantasmas de aquella noche rogaran por ser salvados, salvados de un destino fatal que en su tiempo no pudo ser evitado. Pero ese misterio tendría un giro inesperado en 1990. Ya muchos años luego del hundimiento del barco, muchos navegantes aseguraban de manera constante que las señales seguían escuchándose. De hecho, hubo algunos que desviaron su curso para ir a auxiliar a un barco inexistente, uno que ya estaba en el fondo del mar. Incrédulos, regresaban a su ruta original, pero la leyenda fue creciendo cada vez más. Una historia que en abril de 1990, exactamente 78 años después de la fatídica noche, tomaría un rumbo tan misterioso, tan extraño, que es quizá el más grande relacionado con el Titanic. Escucha con atención. Un barco pesquero recorría aquella zona en 1990, precisamente la noche del 15 de abril, la misma zona en donde el Titanic se hundió. Todo iba perfectamente normal. Una noche tranquila. La tripulación, de hecho, estaba ya lista para irse a dormir mientras, por alguna razón, el capitán se había quedado en guardia. El silencio era casi abismal, escalofriante, interrumpido brevemente por el paso de algún avión a la distancia. Pero entre tanto silencio, un sonido extraño, proveniente de la radio, una señal muy conocida, pero también una señal que nadie quisiera escuchar en medio de la nada, comenzó a sonar desde el interior del barco.
Claramente alguien estaba pidiendo ayuda, alguien rogaba por ser salvado y, aunque en aquel momento el capitán no entendió exactamente de dónde provenía la señal, pues era muy débil, sin dudarlo y de inmediato despertó a toda la tripulación exigiéndoles que se mantuvieran alertas para buscar a quien entonces enviaba la señal. Navegando con los ojos bien abiertos, de pronto a lo lejos se alcanzó a observar un bote de madera, de aspecto antiguo pero inexplicablemente reluciente. Extrañados, los tripulantes se miraban entre sí como preguntándose si aquello que veían era real o producto del cansancio, pues llevaban 4 meses en alta mar, trabajando todos los días de sol a sol, sin descanso. Acercándose cada vez más al viejo bote, pudieron observar que allí se encontraba una mujer de ropas extrañas, para nada comunes en aquellos días, antiguas. Nerviosos, al acercarse por completo, vieron a una mujer de aproximadamente unos 30 años, con vestimenta antigua, un vestido negro que era cubierto por un chaleco blanco, mismo modelo y color de los otros chalecos que estaban allí en el bote, solos, abandonados. Pero ella, portando uno, parecía estar inconsciente. Al llegar al bote, todos se apresuraron a su rescate. La mujer apenas podía respirar. Lucía muy cansada, deteriorada, como si hubiese pasado mucho tiempo allí. Sin esperar un momento más, intentaron hacer todos que despertase, pero la mujer se encontraba muy mal. Nadie hablaba, todos se encontraban atónitos, impactados. El capitán entonces dirigió su pequeño barco hacia Nueva York para llevar a la pobre mujer al hospital. Llegando al día siguiente por la noche, la mujer apenas podía hablar, pero ya se encontraba mucho mejor. Fue entonces que al preguntarle de dónde venía y por qué estaba allí, ella solo se limitó a responder que no tenía idea. Así, naturalmente, le preguntaron su nombre. La mujer se llamaba Winnie Coates, apenas pudiendo responder y, al parecer, eso es lo único que ella recordaba, pero parecía extrañada, inquieta. De hecho, cuando dormía se escuchaban sus quejidos como queriendo escapar de una pesadilla. Todos estaban inquietos, intentando deducir quién era esa mujer, pero nada pudieron hacer para evitar que ella falleciera unos días después. Y quizá hasta ahora la historia resulte relativamente normal. Una mujer rescatada en medio del océano, que se encontraba en un bote y que, al llegar al hospital, no recordaba nada. Pero tiempo después, luego de que las autoridades buscaran por todos lados para encontrar a los familiares y así darles las malas noticias, alguien se dio cuenta de algo impactante. Winnie Coates, la chica que había sido rescatada, estaba en la lista de pasajeros del Titanic. Nadie desde entonces, absolutamente nadie, ha logrado explicar qué fue lo que sucedió. ¿Cómo es que ella llegó allí? Especulaciones únicamente y, aunque quizá la más loca de todas suene a fantasía, al parecer es la única que tendría sentido. Winnie Coates, la mujer con ropa antigua que fue rescatada en medio del océano, tuvo la capacidad de viajar en el tiempo. En una noche, ella había avanzado casi 80 años hacia el futuro. ¿Crees que esto sea posible? ¿Qué otra explicación pudiese haber? ¿Por qué estaba sola en el bote? ¿Qué hacía ella en medio del océano en la misma fecha en la que el Titanic se hundió, pero 78 años después? Quizá no haya respuestas. Las preguntas eran infinitas. En el laberinto de la mente humana yace un deseo ancestral de trascender los confines del tiempo. Esta búsqueda obsesiva nos lleva a explorar los recovecos más profundos de nuestra propia realidad, buscando fisuras que nos permitan deslizarnos entre los pliegues del tiempo. En este paisaje de sombras emergen relatos enigmáticos de individuos cuyo destino parece haber sido modelado por fuerzas más allá de nuestra comprensión, insinuando así la presencia elusiva de viajeros temporales que deambulan entre los eslabones de la historia. En el eterno baile entre pasado, presente y futuro, la fascinación humana por viajar en el tiempo persiste. A través de relatos misteriosos y casos documentados, hemos explorado los límites de lo posible y cuestionado la linealidad del tiempo. Aunque las respuestas siguen siendo esquivas, nuestra búsqueda continúa,
alimenta la inagotable curiosidad que nos impulsa a desentrañar los secretos más profundos del universo y así contemplar la posibilidad de que, en algún rincón oculto de la realidad, los viajeros del tiempo aguarden en silencio en su próxima travesía. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.